Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Sí, docente, muy buena noche. Hola, ¿Cómo Franco, está? buenas noches. Listo, vamos a Docente, sí, sí. comenzar entonces recordando algunos conceptos, ¿no? De la sesión, pues, del día miércoles, que tratamos ya, comenzamos a tratar el tema de la tipología de las constituciones, ¿no? De repente alguien que se anime a hacer un resumen de lo que tratamos en la clase del día miércoles, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se anima? Estábamos viendo, pues, la tipología, ¿no? Aquí, Jairo, adelante. Jairo, ¿levantabas la mano? Sí, ¿qué tal, maestro? Buenas Sí, noches Jairo, con ¿cómo estás? Buenas todos. noches. Sí, buenas noches, maestro, buenas noches con todos los compañeros. Algo para poder compartir de repente con el Pleno. Efectivamente, estábamos observando la tipología de la Constitución. Obviamente, esto constituye una clasificación doctrinaria, ¿no? Que permite analizar primero y poder organizar y también estructurar cómo se aplica una Constitución dentro de un país o dentro de un estado. Entonces, estas tipologías pues se construyen a partir de algunos criterios jurídicos, políticos, sociológicos. Por ejemplo, tenemos las constituciones escritas. En el caso de nuestro, por ejemplo, país, es la Constitución Política del Perú, ¿no? Que ha sido obviamente eh, promovida a partir de una necesidad, me imagino, y evaluada en un contexto histórico. Pero también tenemos, por ejemplo, las constituciones o derechos que están establecidos consuetudinarias, que no están escritas, pero sí son llevadas de repente a la práctica. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, maestro, en el Brain, le hablo acá y donde estoy desarrollándome, donde estoy viviendo, existe este derecho consuetudinario donde las comunidades nativas tienen sus propias normas, sus propias leyes, las cuales se rigen y se organizan propio, ¿no? Que de repente en algunas están fuera de la normativa de la Constitución, pero les ayuda para organizarse dentro de su territorio. Entonces, en eso, por ejemplo, también podríamos hablar de alguna tipología de la Constitución, por ejemplo, constituciones rígidas, constituciones flexibles, entre otras. Entonces, eso es lo que estábamos hablando, maestro, un poquito de mi aporte. Muchas Muy gracias, muy bien, amable. muy bien, Jairo, ¿no? También Flormina también levantaba la mano. Flormina, Sí, buenas noches, adelante. profesor. Sí, adelante, Eh, Flormina. Habíamos visto sobre la tipología de las constituciones, las cuales se clasifican de varias formas, ¿no? Primero veíamos que por su forma pueden ser estas codificadas cuando están escritas en un solo documento o dispersas cuando se basan en normas y costumbres no reunidas en un solo texto, ¿no? Como lo hay en países como Inglaterra, ¿no? También por su reforma pueden ser rígidas si requieren un procedimiento eh, complejo para que puedan modificarse, ¿no? O flexibles si se cambian como una ley común, ¿no? También puede ser por su vigencia real, de las cuales también existen tres tipos, que era la ontológica, la normativa y la nominal. La ontológica refleja los valores democráticos y la realidad de una sociedad, y la normativa que sí que sí se cumple en la práctica, y la nominal que existe pero no se aplica a veces realmente, ¿no? Y finalmente habíamos visto también por su origen que estas pueden ser otorgadas, pactadas, cuando el poder las concede, pactadas cuando se acuerdan entre el pueblo y el gobierno, y las que nacen de la soberanía popular, ¿no? Estas son elaboradas y aprobadas directamente por consulta al pueblo. Eso es a modo de resumen.
muy bien, Flormina. Génesis también levantaba la mano. Génesis, Sí, adelante. buenas noches, docente. Sí, Sí, justamente, bueno, para hacer hincapié en lo que mis compañeros decían, pero a manera de resumen, en las sesiones sobre derecho constitucional se ha logrado comprender la importancia de la Constitución como una norma suprema, ¿no? Dentro del ordenamiento jurídico, así como su rol fundamental dentro de la organización del Estado y la protección de los derechos fundamentales. En relación con la tipología de la Constitución, aprendí pues que estas pueden clasificarse según los diversos criterios, como es su forma, su procedimiento, su vigencia y su origen, ¿no? Esta clasificación pues permite entender que no todas las constituciones funcionan de la misma manera en la práctica, ya que algunas reflejan pues adecuadamente lo que es la realidad social, mientras que solo otras existen de manera formal sin una aplicación efectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, yo trabajo en unas comunidades nativas donde se puede ver, pues, ¿no? Que realmente a veces los derechos fundamentales y la Constitución no se aplican, ¿no? Porque hay muchos derechos que se violan en las comunidades nativas. Entonces, también he comprendido que las normas constitucionales tienen características particulares que las diferencian de otras normas jurídicas, siendo estas fundamentales, siendo supremas y de aplicación obligatoria. Se identificó también, por otro lado, que las fuentes de derecho, como nos había solicitado en el trabajo también, hacer la infografía, yo también ya estaba revisando todas las PPTs. Entonces, también revisaba la fuente de derecho y bueno, finalmente considero que este aprendizaje es fundamental para nosotros, para nuestra formación jurídica, ya que nos permite analizar críticamente el funcionamiento del Estado, ¿no? Tanto con su jerarquía normativa y su importancia que debemos tenerla y el respeto a la Constitución como base para formar una sociedad democrática y cada vez más justa, doctor. Muchas gracias. muy bien, Génesis. Muy bien la participación de Jairo, de Flormina y de Génesis, ¿no? Que bien mencionaban que la tipología, pues, de las constituciones nos permite ver las diferentes variantes que existen, ¿no? Y nos habíamos referido en la clase pasada que habían varias clasificaciones, ¿no? En primer término, veíamos esa tipología que radicaba, pues, por su forma, ¿no? Algunas codificadas y otras dispersas, ¿no? También consideradas escritas o formales, ¿no? Es una constitución, una forma, ¿no? Uno de los tipos de constitución que se van a presentar en la mayoría, ¿no? En la mayoría de los países. Indudablemente, esa característica de ser escrita y sistematizada en un cuerpo de normas, pues que como conocemos se llama Constitución, nos permite un mejor uso, ¿no? Por su organización, su sistematización. Y son indudablemente estas constituciones escritas, pues son aquellas que se encuentran pues reunidas, como decimos, un texto único, ¿no? Debidamente sistematizado, organizado, articulado, y es el modelo pues más común, ¿no? Ejemplo, la Constitución pues de Estados Unidos de 1787, podríamos también tener como ejemplo la propia Constitución peruana, ¿no? En, a contraposición pues de las no escritas o dispersas, ¿no? Que como bien ustedes han mencionado, si bien es cierto, no existe un solo constitución, se van a componer, ¿no? De diversas normas, de diversas costumbres, principios y reglas, ¿no? Consuetudinarias, que no se encuentran pues en un solo documento, sino que han sido pues, han ido yéndose y se han elaborado a lo largo de la historia, ¿no? Como en el caso del Reino Unido. También mencionábamos por el procedimiento para su reforma, ¿no? Suelen ser rígidas y flexibles, ¿no? Esta distinción, ¿no? Indudablemente mide la resistencia que tiene pues la Constitución para el cambio, ¿no? Según sea el procedimiento, por ejemplo, en el caso de las constituciones rígidas, como también es la peruana, la misma Constitución de México, eh, obedece a esta clasificación porque tienen necesariamente que cumplir un procedimiento difícil para su modificación, ¿no? Requieren de un procedimiento especial y complejo, diferente pues a los modelos flexibles, ¿no? En donde se pueden reformar fácilmente como si fueran leyes ordinarias, ¿no?
Ejemplo, la constitución, como les decía, peruana, es una constitución rígida, ¿no? Requiere el voto en de 12 legislaturas, en la primera con una votación de más de 2/3, ¿no? De las partes del Congreso, y por último la aprobación de la mayoría de las legislaturas, ¿no? Que tenemos. Pero también tenemos las flexibles, ¿no? Que se pueden reformar mediante el mismo procedimiento que se usa para crear una ley común, ¿no? Entonces, no se requiere de un procedimiento complejo, ¿no? Es el caso del Reino Unido, ¿no? Donde el Parlamento puede, pues, cambiar normas constitucionales con una ley simple. También mencionábamos en esta clasificación o tipología, mencionábamos a la Constitución, pues, ontológica, ¿no? Aquella que conforme Lowenstein señala, ¿no? Además de contener normas sobre poderes supremos y garantías esenciales, debe pues encarnar los más profundos valores, ¿no? De la democracia. Y acá nos encontramos frente también a la constitución normativa, ¿no? Que se va a referir a aquellas cuyas normas o preceptos guían, pues, y rigen efectivamente la vida y el desarrollo de una sociedad, ¿no? Existe una concordancia total entre lo que dice el texto, ¿no? Y la realidad política, ¿no? La constitución domina el proceso del poder, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las constituciones o de las democracias consolidadas, ¿no? Ejemplo, Alemania. Y por último tenemos la constitución nominal o semántica, ¿no? El texto es jurídicamente válido, pero la dinámica social o la política no permite que se cumpla plenamente, ¿no? Es un traje que le queda grande al cuerpo social, ¿no? Muchas constituciones de países, por ejemplo, en desarrollo, que tienen catálogos de derechos humanos ejemplares, ¿no? Pero que no se aplican en la práctica. Por eso se dice que es aquella que pese a tener una asistencia real y formal, sus normas no se aplican, ¿no? No se cumplen o no se ajustan pues a una realidad, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar del modelo de Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Y después también tratábamos la tipología que tiene que ver por la forma en cómo se originan, ¿no? En principio las otorgadas, ¿no? El monarca, por ejemplo, gobernante de manera pues unilateral, ¿no? Cede parte de su poder y otorga, ¿no? Otorga derechos a sus súbditos, ¿no? Es el monarca, el titular o un órgano gobernante, generalmente ejecutivo, ¿no? Indudablemente no reconocen pues todos los derechos. Después encontramos por la forma, ¿no? Veníamos viendo las pactadas que surgen pues de una negociación o contrato entre el monarca y el pueblo, ¿no? Representado por el Parlamento. Nadie impone, ambos acuerdan, ¿no? Por ejemplo, la Carta Magna de 1215, por ejemplo, o la Constitución francesa de 1830 también. Y por último, encontramos por voluntad de la eh, soberanía popular, ¿no? O democrática, que son aquellas que nacen del pueblo mismo, ¿no? Generalmente a través de una asamblea constituyente, ¿no? Por ejemplo, la Constitución de Colombia del año 91 o la misma Constitución de Chile, ¿no? Entonces, esas son los tipos, ¿no? De constitución que habíamos visto. Ya no sé si quedó todo claro en cuanto a la tipología, jóvenes, ¿sí? Sí, Para poder. docente. Listo, entonces hoy día vamos a ver, ¿no? Vamos a compartir primero un video que tengo sobre este tema y posteriormente vamos a tratar el tema de hoy día sobre la norma constitucional. Me avisan por favor si se comparte el video. A ver. ¿Qué Al se... escuchar hablar de la Constitución, lo primero que se nos viene a la mente es la siguiente imagen que representa un documento legal escrito, el cual se encarga de la organización tanto política como jurídica de todo un país. Sin embargo, ¿crees tú que es correcto que el único concepto que tengamos de Constitución sea la de esta imagen como un documento oficialmente escrito? Hoy en este video, muy aparte de resolver esta pequeña duda, estaremos conociendo 3 tipos de clasificaciones de la Constitución según ciertos criterios diferenciadores, de los cuales
cuales uno de ellos, pese a ser una de las principales características de la mayoría de constituciones, es la que más se contradice. Así que sin más, empecemos. Definitivamente, la primera clasificación que todos debemos conocer de la Constitución es la Constitución escrita y la no escrita. Sin embargo, por muy obvio que esta clasificación suene, debemos entender que no existe ninguna constitución totalmente escrita, ni tampoco una que sea no escrita. ¿Cómo es esto? Pues si analizamos muchas de las constituciones existentes bajo la clasificación de escritas por ir plasmadas en hojas de papel, tenemos que estas son modificadas con el tiempo de acuerdo al procedimiento que la misma constitución establece para hacerlo. Y en cuanto a las no escritas, tenemos la del Reino Unido, que vendría a ser una de las constituciones sobrevivientes de este tipo, que sin embargo sí tiene escrita alguna de sus partes. Pero si algo debes tener presente de esta clasificación es que la constitución escrita puede tenerla cualquier país, ya que solo bastaría seguir el procedimiento para la correcta redacción y creación de una constitución, a diferencia de la constitución no escrita, que no cualquier país la puede tener, ya que para ello dicho país necesita tener un alto grado de madurez, no solo política, sino también jurídicamente, para garantizar un adecuado funcionamiento de todo un estado. Por otro lado, como segunda clasificación, tenemos a las constituciones rígidas y a las constituciones flexibles, de las cuales la constitución rígida se caracteriza por establecer un procedimiento especial para lograr una enmienda en la propia constitución, cuyo procedimiento, al tener este carácter especial, obviamente es totalmente diferente al que se sigue para crear una ley ordinaria, situación muy diferente a la constitución flexible, que puede ser enmendada por el propio cuerpo legislativo siguiendo el mismo procedimiento que la de cualquier otra ley. Sin embargo, aquí viene una de las más grandes contradicciones, pues si analizamos ambos tipos de constituciones con las ya existentes, veremos que la gran mayoría de países se adecúan a la constitución rígida, la cual, pese a requerir un procedimiento especial para ser enmendada, han sido modificadas mucho más veces que una constitución flexible, la cual en teoría, al seguir un procedimiento ordinario para lograr una enmienda, debería ser la que más modificaciones haya podido tener. Como tercera clasificación tenemos la llamada ontológica de Lowenstein, quien la subdivide en normativa, nominal y semántica, precisando que la constitución normativa no basta solo con que sea válida, sino también que debe ser reconocida e integrada correctamente a la sociedad, mientras que la constitución nominal es aquella que por la situación social, económica o cultural que pueda estar pasando un determinado país, aún no le permite su correcta adaptación política y jurídica tal cual lo establece una constitución, pero que sin embargo a futuro aún mantienen esa esperanza de adecuarse a ella. Y por último tenemos la constitución semántica, que describe a dicho cuerpo normativo como una suerte de formalización para cumplir con tener simplemente una constitución, la cual sin embargo no es reconocida ni mucho menos respetada como tal, pues los gobernantes ejercen un dominio absoluto sobre sus gobernados, llegando inclusive a interpretar la norma de acuerdo a sus intereses para así validar ese abuso, ya que no existe una verdadera vida constitucional. Estas clasificaciones solo son tres de las muchas existentes, pero que a nuestro criterio serían las más relevantes para una constitución. De esta manera llegamos al final del video, esperando que te haya sido útil. Este video también les va a servir para que puedan hacer ustedes su resumen y conclusiones de la sesión de hoy día. Ya vamos a compartir algunas diapositivas que tenemos respecto al tema que va a tratar sobre la norma constitucional. Ya, a ver un segundo. Ahora sí vamos a compartirlo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la norma constitucional, ¿no? El logro de la sesión de aprendizaje jóvenes va a permitir pues que el estudiante identifique los tipos de normas que contiene la Constitución y las fuentes del derecho constitucional, ¿no? Para el análisis e interpretación pues correcta de la constitucionalidad y las normas del ordenamiento jurídico, que como vemos es un proceso transversal, ¿no? Que se viene presentando en las diferentes ramas del derecho, ¿no? Por eso decíamos que muchos de los principios establecidos en la Constitución política vamos a encontrar como principios propios en las diferentes ramas del derecho, ¿no? Dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Eh,
Esto nos permite entrar pues ya al tema de las normas constitucionales, ¿no? Que entendidas pues como toda aquella norma, ¿no? Que de alguna u otra forma va a tener pues una mayor jerarquía dentro de un Estado, ¿no? Y se acuerdan que nos referíamos pues en las sesiones pasadas, eh, nos referíamos a la pirámide de Hans Kelsen, ¿no? Y veíamos nosotros que esta norma constitucional pues que se encuentra, pues, como ya hemos visto, en una constitución escrita, rígida, como es una de las características que tiene la constitución del Perú, ¿no? Que de alguna u otra forma, esa posición dentro de esa pirámide que de alguna u otra forma va a permitirnos jerarquizar las normas que tenemos dentro del Estado peruano, vemos que la constitución está por encima, ¿no? De las normas que puede dar el Poder Legislativo, ¿no? Y mencionábamos algunas, ¿no? Las leyes ordinarias, de repente las leyes orgánicas, las resoluciones legislativas, ¿no? Que son parte del marco normativo a cargo, pues, del Poder Legislativo, ¿no? Pero también veíamos otros grupos de normas, ¿no? Normas que tienen que ver, pues, con la labor legislativa en parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Que realiza esa labor, pues, muchas veces a través de decretos legislativos que son normas pues que va a realizar vía delegación de facultades, ¿no? Sabemos que el Congreso, a través de una resolución legislativa, autoriza pues al Poder Ejecutivo a la emisión de decretos legislativos sobre determinadas materias y sobre determinados también espacios de tiempo, ¿no? Pues son perentorios. Pero aparte de eso, vemos que para la labor pues, propia del Poder Ejecutivo, se van a expedir también una serie de decretos supremos, decretos de urgencia, resoluciones ministeriales, que de alguna forma pues, permiten, ¿no? Realizar esos actos de gobierno por parte del Poder Ejecutivo. Pero la norma constitucional, como vemos, tiene supremacía sobre todas estas normas, también va a gozar de esta supremacía frente a las normas que son pues esgrimidas por los gobiernos regionales o los gobiernos locales, ¿no? Entonces siempre vamos a encontrar en una norma constitucional, jóvenes, características fundamentales, ¿no? Primeramente la supremacía a la que hacemos referencia, que guarda pues estrecha relación con la ubicación, ¿no? En el vértice de la pirámide jurídica, según la teoría de Hans Kelsen, ¿no? Ninguna otra norma puede contradecirla, pues, ¿no? La generalidad y abstracción también de la norma jurídica es una característica propia, ¿no? Suele ser principios amplios, ¿no? Que se tienen cuando, por ejemplo, se menciona que todos son iguales ante la ley o también que requieren, pues, un desarrollo legislativo posterior, ¿no? También hemos visto que esa característica, aparte de ser escrita, ¿no? Ser una constitución rígida, ¿no? Porque vemos de que de alguna u otra forma va a permitir pues su mayor permanencia en el tiempo, ¿no? Y están diseñadas, ¿no? La constitución peruana está diseñada pues para durar en el tiempo, ¿no? Resistiendo seguramente a los cambios de gobierno de corto plazo, ¿no? Y sobre todo la característica también que tiene es la funcionalidad de la norma, ¿no? Porque sirve como un parámetro, pues, de validez para el resto del ordenamiento jurídico. También vamos a ver acá, por ejemplo, vemos que la norma constitucional, pues, se trata de una norma particular, ¿no? Y de remarcada importancia, es una norma jurídico-política fundamental y suprema, y es jurídica en tanto regula todo el funcionamiento, organización y desarrollo del Estado, ¿no? Veíamos que en la parte concerniente, ¿no? Del Estado, la norma jurídica establece que somos una república unitaria, ¿no? ¿Se acuerdan que mencionábamos que el marco normativo que es emitido por el Estado a través de los diferentes poderes del Estado tiene pues una competencia nacional, ¿no? Aparte de que es una república democrática, ¿no? Todos podemos elegir y ser elegidos, ¿no? Aparte también de lo que veíamos nosotros en cuanto a la separación de poderes, ¿no? En donde se establece pues los tres poderes del Estado con funciones propias
y una independencia funcional y administrativa, ¿no? De cada uno de ellos. También veíamos nosotros que de alguna otra forma, pues, esta norma va a permitir, ¿no? La delimitación y la legitimidad en el uso del poder es fundamental, ¿no? Resulta fundamental por constituir, pues, la base sobre la que se erige el Estado y es suprema por estar, pues, por encima de todo el ordenamiento jurídico, como veíamos, ¿no? También encontramos una cierta clasificación de las normas constitucionales, ¿no? Podemos clasificar, pues, según su materia, ¿no? Las normas constitucionales resultan declarativas porque constituyen, pues, una afirmación de valores y principios, ¿no? Que son pautas de interpretación. Si nosotros revisamos, ¿no? Si nosotros revisamos, por ejemplo, el artículo primero, trata, pues, de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, ¿no? Como un principio que establece que son el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? Si nos remitimos, por ejemplo, al artículo 22, vamos a ver, pues, ese carácter declarativo, ¿no? Porque en el artículo 22, por ejemplo, se menciona sobre el trabajo, ¿no? Y se dice que el trabajo es un deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Entonces, eminentemente es una norma declarativa, tan igual como la establecida pues en el artículo 43, que tiene que ver con el tipo de Estado y gobierno, ¿no? En este título segundo del Estado y la Nación, en el artículo 43, por ejemplo, se menciona que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, ¿no? Entonces el Estado es uno e indivisible y su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se va a organizar según el principio de separación de poderes, ¿no? Por eso decimos que una de las clasificaciones de las normas constitucionales están encuadradas, ¿no? Según su materia en este aspecto declarativo. Pero también vamos a encontrar, ¿no? El carácter jus fundamental, ¿no? Que son las que tutelan directamente los derechos fundamentales, ¿no? Por eso es que se hace mención del artículo segundo, porque acá vamos a encontrar, pues, como decíamos en las clases anteriores, un conjunto de derechos explícitos, ¿no? Que se encuentran dentro de este artículo segundo, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la identidad, el derecho a la igualdad ante la ley, ¿no? Son derechos pues directamente relacionados a derechos, ¿no? De la persona, ¿no? Referidas a aspectos básicos o esenciales de las personas, a la libertad de conciencia, ¿no? También habla el artículo, nos menciona el artículo segundo, ¿no? Mencionábamos, por ejemplo, a solicitar sin expresión de causa la información que requiere y reciba de cualquier entidad del Estado, también al honor y a la buena reputación, ¿no? Entonces son derechos jus fundamentales que de alguna u otra forma tienen pues una injerencia directa sobre la persona, ¿no? También encontramos dentro de esta clasificación a las leyes orgánicas, ¿no? Las que son las que van a regular la estructura del Estado y su organización, ¿no? Tenemos la ley orgánica del Ministerio Público, tenemos la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Son leyes que de alguna u otra forma van a traer como consecuencia establecer, pues, eh, la organización, la estructura, las funciones de cada una de estas entidades del Estado. También dentro de la clasificación, según la eficacia, jóvenes, vamos a encontrar pues también las normas constitucionales que tienen que ver al sentido operativo, ¿no? O autoaplicativas, que se aplican directamente por sí mismas, que no requieren normas complementarias, ¿no? Como por ejemplo lo que encontramos en el artículo cuarto, ¿no? Por ejemplo, lo referido pues a la protección del niño, de la madre, del anciano, de la familia, el matrimonio, ¿no? En ese sentido, el artículo cuarto establece de la Constitución, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono, ¿no? También protegen a la familia y promueven el matrimonio, reconoce a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad, ¿no? Entonces vemos que se aplican directamente
También el artículo 5, que tiene que ver con la unión de hecho, ¿no? Que va a originar comunidades de bienes, ¿no? La unión estable entre un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, indudablemente, que forman pues un hogar de hecho, ¿no? Da lugar también a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de ganancial, tan igual como se realicen dentro del matrimonio, ¿no? Y por último, también se hace referencia al artículo 140, ¿no? Es un artículo que tiene que ver en lo que respecta pues al capítulo octavo del Poder Judicial, en lo referente a la pena de muerte, ¿no? Que dice que la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo, conforme a las leyes, a los tratados de los que el Perú es parte obligada, ¿no? Entonces, dentro de la operatividad de la norma, ¿no? Vemos que, o autoaplicativas, como dice esta clasificación, es cuando las normas constitucionales, pues de alguna u otra forma, se aplican directamente por sí mismas y no requieren, pues, como vemos, de normas complementarias. Sin embargo, también vamos a encontrar normas constitucionales programáticas que requieren, pues, la promulgación de una ley que posibilite su cumplimiento efectivo, ¿no? Por ejemplo, lo referente a lo que establece el artículo 10 de la Constitución, ¿no? En cuanto a la seguridad social, ¿no? Dice, el Estado reconoce el derecho universal y progresivo, ¿no? De toda persona a la seguridad social y para su protección frente a las contingencias que precise la ley, ¿no? Hace referencia a una ley y para su elevación de su calidad de vida, ¿no? Son programáticas. Tan igual como los recursos de la seguridad social a la que se hace referencia en el artículo 12, también va a hacer mención a una ley, ¿no? Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles, pero los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley, ¿no? Se remite a una ley esa norma, como vemos, constitucional, ¿no? Tan igual como lo establecido en el artículo 20, ¿no? Que trata sobre los colegios profesionales, ¿no? Y establece pues que los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público y la ley, también se remite a la ley, señala los casos en que la colegiación es obligatoria, ¿no? Y por último, el artículo 25 con respecto a la jornada de trabajo y de descanso, ¿no? La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias a 48 o 48 horas semanales como máximo, y en caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede pues superar dicho máximo, ¿no? Y en el segundo párrafo del artículo 25 se establece pues que los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados y su disfrute, ¿no? Y su compensación se regulan por ley, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en esta clasificación que estamos viendo, las operativas se aplican directamente, no requieren de normas complementarias, mientras que las programáticas, como vemos, siempre van a requerir, ¿no? La promulgación de una ley, por eso se remite, ¿no? Para poder aplicar cada uno de estos artículos, se remite a lo establecido en una ley. También por ejemplo, ¿qué entendemos por fuentes de derecho, ¿no? Que es el tema del día de hoy, aparte de esta clasificación que hemos visto de las normas constitucionales? Las fuentes son los procesos, son los cauces, se podría decir, los fenómenos de dónde surge el derecho constitucional, ¿no? Vamos a encontrar que la fuente es el origen de algo, ¿no? En sentido figurado significa, pues, aquello que es principio fundamental, ¿no? U origen. En el derecho, por ejemplo, las fuentes están constituidos pues por todos aquellos actos o hechos, ¿no? Fenómenos históricos, políticos, sociales, económicos, ¿no? Que han servido o han contribuido pues a la creación, a la modificación o extinción, ¿no? De las normas jurídicas de un Estado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, cómo nacen los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Van a nacer a consecuencia de una guerra, pues la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que trajo un gran genocidio y eso trajo consigo a que muchos países se unieran, ¿no? A efectos de
que nazca este derecho humano, ¿no? Que es recogido posteriormente por las constituciones de los países, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros que vamos a encontrar una serie de fuentes de derecho, ¿no? Por ejemplo, encontramos fuentes reales, ¿no? Que están constituidos pues por los fenómenos sociales, ¿no? Políticos, culturales. Eh, por ejemplo, vemos acá eh, algunas situaciones que se han dado en el tiempo y que de alguna u otra forma, ¿no? Estos fenómenos generan la creación o el surgimiento de una norma jurídica, ¿no? Eh, Podría ser la Revolución Francesa, ¿no? Que fue un fenómeno social que se produce ante el autoritarismo, ¿no? Que se hacía presente en Francia, pues, de 1780, ¿no? Y con esta Revolución Francesa, que fue un movimiento indudablemente social, ¿no? Político, eh, van a ser, pues, después de unos años, la declaración, ¿no? Del hombre y el ciudadano, como también la Constitución francesa, ¿no? Y va a traer consigo indudablemente el surgimiento de la Constitución, que de alguna u otra forma es un documento que va a limitar el poder del monarca o del señor feudal de ese entonces, ¿no? También hemos visto algunas fuentes de derecho históricas, ¿no? Todo aquello que contiene, pues, hechos del pasado, algunos documentos, actas o de las normas del pasado, ¿no? Que de alguna u otra forma también generan una fuente de derecho, ¿no? Podría ser eh, en el campo del derecho civil, por ejemplo, el primer código fue el del año 1852, después se sigue con el código de 1936 y actualmente es el código de 1984, ¿no? En el ámbito civil. Y eso indiscutiblemente genera, ¿no? Una fuente de derecho que ha ido evolucionando a través del tiempo. Y también vemos algunas fuentes formales, ¿no? Que son mecanismos, como vemos, ¿no? Mecanismos o procesos que se han dado en el tiempo y que dan lugar, pues, como vemos, a la creación de normas jurídicas, ¿no? También, por ejemplo, vamos a encontrar la costumbre, ¿no? Decíamos nosotros que la costumbre viene a ser, pues, nada menos que eh, esos hechos repetitivos, ¿no? Que se dan en una determinada sociedad, ¿no? Que de alguna u otra forma va a servir como base, ¿no? A determinadas acciones que se llevan en esos lugares, ¿no? Muchas veces guiados por lo que denominamos el derecho consuetudinario, ¿no? La jurisprudencia que viene a estar dada, ¿no? Por todos esos fallos judiciales que la Corte Suprema, pues, considera que deben ser tomados como jurisprudencia, ¿o no? Como precedente vinculante para los jueces en la resolución de conflictos posteriores, ¿no? Y también la doctrina, ¿no? La doctrina que tiene que ver mucho con lo que se refiere, pues, a esos estudios, ¿no? De los jurisconsultos, ¿no? Que son, pues, especialistas en diversas ramas del derecho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Carlos Landa, ¿no? En el caso del derecho constitucional. Y algunos principios, ¿no? Principios también que deben ser considerados dentro de lo que conocemos como fuentes, ¿no? Del derecho, como los principios generales del derecho y la ley o procedimiento también legislativo, ¿no? Entonces vamos a encontrar siempre cuando nos referamos a las fuentes del derecho, ¿no? Aquellos actos o hechos del pasado que van a estar determinados por algunos elementos constitutivos que de alguna u otra forma pues han contribuido, ¿no? Para la elaboración, para la modificación o la extinción de las normas jurídicas e instituciones del derecho. Acá vemos algunas clasificación de las fuentes, ¿no? Vemos, por ejemplo, vemos nosotros que existe una legislación constitucional, ¿no? La propia Constitución, ¿no? Esa norma que de alguna u otra forma pues constituye, ¿no? El máximo nivel jerárquico, normativo que tenemos, ¿no? Y que de alguna u otra forma
va a permitir pues tener esa supremacía a la que les hacía referencia, ¿no? Una supremacía que va a traer como consecuencia de que ninguna norma pues se pueda contradecirla, ¿no? También las leyes constitucionales, las leyes constitucionalizadas también. Acá encontramos, por ejemplo, leyes orgánicas que tienen que ver, como le decía, son leyes que se dan para establecer la organización, la estructura, el funcionamiento, ¿no? De entidades importantes en el Estado, ¿no? Por ejemplo, van a encontrar ustedes la ley orgánica del Ministerio Público, también van a encontrar la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Vamos a encontrar diferentes vamos a encontrar diferentes leyes orgánicas que de alguna u otra forma nos van a permitir, ¿no? Eh, nos van a permitir a nosotros tener como base, ¿no? Como fuentes. Por ejemplo, nos referíamos pues, a la Constitución, que es la fuente pues, primaria y principal, ¿no? Que va a contener pues, el núcleo del sistema político y jurídico y algunas leyes institucionales orgánicas, que son leyes, pues, como decía, que aunque no estén dentro del texto constitucional, desarrollan aspectos vitales de la Constitución, ¿no? La ley que regula el sistema electoral, por ejemplo, ¿no? La ley orgánica, ¿no? Del Jurado Nacional de Elecciones o la ley orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la misma ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Y cuando nos referimos a jurisprudencia constitucional, nos estamos refiriendo pues a las sentencias de la Corte Suprema, como también de los tribunales constitucionales, ¿no? Y esas interpretaciones, ¿no? Que hacen estos máximos niveles de justicia, ¿no? Son vinculantes, como vemos, ¿no? Y crean un derecho, ¿no? Al determinar el sentido de una norma ambigua, ¿no? Van a resultar y van a ser utilizados en el futuro como un precedente, ¿no? Y la costumbre constitucional, jóvenes, son aquellas prácticas repetidas, ¿no? Que se han dado en el tiempo, que se consideran, pues, de repente obligatorias, ¿no? También encontramos algunas fuentes indirectas, ¿no? Algunas fuentes indirectas, como, ¿no? Lo que vamos a encontrar como la doctrina constitucional, ¿no? La doctrina está indudablemente constituida, pues, por los estudios, ¿no? Como le decía, de los juristas y académicos que ayudan, pues, a interpretar y sistematizar, ¿no? El derecho. El derecho comparado también es el análisis de cómo otros países también resuelven problemas constitucionales, ¿no? Similares para poder inspirar reformas o interpretaciones locales, ¿no? También vamos como fuente formal indirecta a tener también dentro de esto al a los tratados internacionales, ¿no? Por ejemplo, de derechos humanos, que tienen en muchos países modernos, los tratados de derechos humanos pues tienen un rango constitucional, ¿no? O incluso supraconstitucional, ¿no? ¿No? El llamado obligatorio que tiene un tratado pues que es firmado y ratificado por el Estado peruano, ¿no? Sí, ¿alguien levantaba la mano? Creo que sí, bien, Flormina. Claro, hacía referencia a la ley orgánica de los gobiernos regionales, como también de los gobiernos municipales. ¿No? También Oscar nos hablaba de la ley orgánica del Congreso, ¿no? Actualmente la ley, Geraldine nos decía, actualmente la ley orgánica del Ministerio Público, ¿no? Que están siendo cambiadas, pero cada una de estas leyes orgánicas, como vemos, ¿no? Son pues dadas casualmente para poder establecer, ¿no? Y conocer qué es aquella norma, pues, que se encuentra, ¿no? En un peldaño intermedio, podríamos decir, entre la Constitución y las leyes ordinarias, ¿ya? Su función principal, como le decía, va a tratar, pues, de regular, ¿no? La estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado que están previstas en la Constitución, así como también de otras materias, pues, que la propia Carta Magna reserva, ¿no? Estas leyes orgánicas, jóvenes, tienen características especiales
porque una de las características es la reserva de ley que se le llama, solo pueden regular materias específicas, ¿no? Señaladas por la Constitución, ¿no? Por ejemplo, la estructura del Poder Judicial, el Jurado Nacional, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo también, ¿no? También eh, tienen un rigor en su aprobación, ¿no? Para ser aprobadas, ¿no? Para ser modificadas o derogadas, requieren de una mayoría calificada, ¿no? Generalmente más de la mitad del número legal de miembros del Congreso, ¿no? A diferencia de la ley ordinaria, que solo requiere pues de una mayoría simple, ¿no? Indudablemente gozan de una jerarquía, ¿no? Como le decía, están entre lo que es la Constitución y las leyes ordinarias, ¿no? Indudablemente, aunque formalmente tienen rango de ley, su importancia política y jurídica pues es superior, ¿no? A las leyes comunes, porque como vemos, van a dar vida a muchas instituciones del Estado. ¿Qué se va a regular, por ejemplo, por estas leyes orgánicas? En principio, órganos constitucionales autónomos, ¿no? Como la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la ley orgánica del Ministerio Público, como bien colocaban en el chat, la ley orgánica del Banco Central de Reserva, ¿no? Y también, de alguna u otra forma, también va a regular los poderes del Estado, ¿no? Vamos a encontrar la ley orgánica del Poder Judicial, podemos encontrar también el reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley orgánica, ¿no? Y eso de alguna u otra forma, ¿no? Esa regulación nos permite el aprovechamiento, pues, de recursos naturales en muchos sistemas, ¿no? Las condiciones para el uso de recursos naturales, la participación ciudadana, ¿no? Las leyes que regulan, por ejemplo, los mecanismos de referéndum, de revocatoria, ¿no? Entonces, indudablemente va a haber una diferencia entre la ley orgánica y la ley ordinaria, ¿no? En cuanto a la materia, por ejemplo, siempre una ley ordinaria va a tratar sobre la estructura del Estado y los mandatos constitucionales, mientras que una ley ordinaria va más enfocada a una materia civil, penal o comercial, ¿no? En cuanto a la votación, ¿no? Lo que hacíamos referencia para su modificación, la ley orgánica requiere de una mayoría absoluta, es decir, 66 votos de los 130 congresistas, porque tenemos cámara ¿no? Unicameral, y mientras que la ley ordinaria, pues, va a ser aprobada a través de una mayoría simple, ¿no? De los asistentes. El fundamento, indudablemente, radica en que la ley orgánica desarrolla pues la estructura de la Constitución, mientras que la ley ordinaria pues va a regular la convivencia social, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto hoy día. Ya llegamos a la parte del trabajo que tenemos que hacer. Tenemos algunos minutos. Entonces voy a tratar, creo que todos ya tienen grupo, ¿no, jóvenes? ¿Ya todos están agrupados? ¿O hay algún problema que tenga alguien en cuanto a la agrupación a la integración de los grupos? ¿Sí? ¿Todos están agrupados para conformar las salas para que ustedes se vayan conociendo y también vayan avanzando en el trabajo que tenemos hoy día referente a un resumen, ¿no? Sobre las normas constitucionales que hemos podido ver hoy día, ¿no? Que lo podemos ir avanzando en grupo. No sé si habrá alguna pregunta al respecto. Doctor, buenas noches. Yo no tengo ningún grupo todavía. Ya, ¿qué pasó? Porque había un Excel que el... Y lo que pasa es Sí, que no he podido asistir en ese momento y me ha pasado eso, doctor. ya, entonces como que nos tomamos un descansito de 10 minutos y aprovechamos para terminar de agruparnos, ¿les parece? Está bien, ok. Que lo Ya, manden el... Jocelyn estará, la delegada, estará Jocelyn. Los demás se llegaron a agrupar jóvenes en el Excel. Docente, yo tampoco no me ha llegado a agrupar. Ya, a ver, ¿estará Jocelyn o no ha venido? A ver, un segundo, quiero ver. Jocelyn, creo que no está. Ujú, creo que no ha venido, a ver.
¿Alguien tendrá, alguien tendrá el Excel donde se estaban agrupando jóvenes? Doctor, revisado el grupo de WhatsApp, no hay el ex. Ay, yo le dije a Jocelyn que hiciera un Excel. ¿Nadie se ha agrupado? Buenas noches, doctor. No, Sí. que yo sepa, no hay grupo de WhatsApp. Yo he estado buscando a dónde, pero no hay, doctor. De WhatsApp, o sea, Sí hay grupo Ay, de vale. WhatsApp, Muy sí buenas hay. WhatsApp noches. sí hay, pero Es no hubo un el enlace de WhatsApp. tema de la. ¿Llegaron o no llegaron? Porque yo le mencioné ese día, no sé si se acuerdan, para que Jocelyn pudiera hacer un grupo de WhatsApp con ustedes y también compartirles un Excel para que se vayan agrupando. No sé si lo llegaron a hacer. Sí, Flormina, levantas la mano. Profesor, sí hay grupo de WhatsApp y ya algunos compañeros ya estamos agrupados, pero bueno, no nos han pasado este tema del Excel todavía. Sí. A ver, de repente podemos aprovechar para que puedan. A ver, me estoy comunicando con ella porque creo que no está en la sesión, no la veo. A ver, quiero ver si está. Creo que no ha venido. A ver, Jocelyn no está, creo, ¿no? Creo que no está en la sala. ¿Alguien llegó a tener el link del WhatsApp para que lo puedan compartir? Ya lo pusieron, profesor, en el chat del esto. Ahí pusieron el Excel, ¿sabes? No, el link del WhatsApp. El Excel no hay ningún Excel, profesor, no. O sea, dijeron así, agrúpense, pero no ¿Y hubo un cómo se real han agrupado compromiso. entonces? No, no han Algunos hecho. han agrupado, creo que dos grupos, no ha habido más. ¿Alguien puede ayudarnos con hacer un Excel para podernos agrupar? Porque si no, no van a poder trabajar en grupo, porque creo que no está la delegada. Profesor, y si usted crea las salas, somos cuánto, 26, seis Pero salas, y ahí los manda así como hacen otros cursos. ya, y ustedes se van agrupando. Claro, nos vamos agrupando y esos grupos ya quedan, ya pues. Ya, a ver, entonces voy a conformar seis Nosotros salas. tenemos, nosotros ¿Ya? Claro. tenemos ya grupo. Ah, Ya, bueno, lo los que que, ya tienen grupo, ya que le manden quienes tienen grupos, sus grupos, y a los demás nos mandan, genera salas y los envían. O en todo caso nos agrupamos en el WhatsApp, pues. Yo creo que sí, pero también. eh, alguien podría hacer un Excel como para aprovechar unos minutos que tenemos y de acuerdo a eso se van agrupando para una cuestión de orden, pues, ¿no? Porque si no, de repente conformo ahorita las salas y todos se van a la sala uno o todos se van a la sala 2. Más bien hacemos los seis grupos y los que tienen ya grupo en el Excel se apuntan pues inmediatamente. Eso nos demandará pues unos 10 minutos. ¿Les parece? Sí, estaría bien, docente. Ya. ¿Alguien nos podría ayudar con el Excel? Si tienen grupos ya, no.
Ya, Jairo, entonces voy a crear las salas, como dice Jairo, y ya ustedes aleatoriamente van entrando a las salas. ¿Ya, jóvenes? Para al menos este trabajo de hoy. ¿Les parece? Ya, ¿Ya? ya, profesor, Voy- está bien. Genere ahí ya los que tienen ya, los que por afinidad Ya, ya saben que forman un grupo, que se pongan ahí. Y ya, los que voy no, a pues nos crear, metemos en ahí principio nomás. voy a crear 7 salas, 8 salas voy a crear, ¿ya? Y ustedes se van integrándose, ¿ya? Como van creyendo conveniente, ¿ya, jóvenes? Ahí voy ¿De agrupando. cuántos los grupos docentes? ¿De Máximo, 5? máximo de 6, ¿ya? Lo ideal serían 5. Ya, está bien. Manda los Listo. grupos. Ahí está, y ustedes van agrupándose. ¿Listo? ¿Todos se agruparon? Docente, debe aparecer para ingresar a sala porque me, no me sale. ¿Hay sala uno, 2 así para ingresar? No está Sí, la- hay 8 salas creadas. Profesor, buenas noches. Habla Geraldine. Disculpe, yo tampoco, ¿cómo ingreso a las salas, profesor? Indistintamente a la que creas tú, donde no existan 8. Seis, Ya, pero perdona, es que no sé cómo ingresar, o sea, ¿a dónde ingreso al chat o no, hay salas que se han creado. y dónde veo A las mí me salas? muestra sala no detectada. Introduzca el código de la sala, me muestra. A ver, No veo ¿alguna sala en así uno, especial 2, 3, quieren? 4 como. ¿O les envío a los que no tienen los 5 Sí, Sí, profesor, integrantes? en mi sí, caso envíeme a al mí que falta, al que envíeme a falta. cualquiera que sea conveniente. No, es que no sé cómo ingresar a una sala en especial. A ver, Geraldine, voy a ver alguna sala que no Igual a tenga mí. 5 y te envío, ¿ya? Perfecto, gracias. Yuan, ¿a ti también? ¿A cualquiera? Sí, docente, a que le falte uno A ver, voy a para ver. completar. A Gracias. ver, por ejemplo, le falta la 4. A la 4 te voy a enviar, Ya. ¿Sí? ¿ya? Ya, gracias. Sí, ahí falta. Ujú. Yuan. ¿Alguien más Gracias. para enviarlos? Juan Sayas tiene grupo y Zolaida. Docente, buenas noches. Sí, sí, tengo grupo. Por ítem uno, docente. Juan, ¿a cualquier grupo o cómo es? No, no, sí, estoy en grupo 7, en la sala 7. Ah, ya, ya, Juan, no hay problema.
Doctor, ¿puedo unirme a la sala Sí, Juan, 7? No puedo ingresar. ¿a qué grupo? A la ¿A qué sala, Juan? ¿Al 7? 7, doctor. Listo, a ver, ahí te envío. 7, doctor. Juan, Juan Sayas, ¿no? Sí. Ahí ya te envié.
¿Listo? Jóvenes, ¿terminaron algunos? ¿De repente algún avance Sí, que tengan profesor. de los... Sí, Sí, Flormina, doctora. adelante. Perdón, Profesor, profesor. demos avance. Sí, Eh, a- grupo antes, uno. antes de comenzar, ¿saben qué? Tengan cuidado con el teléfono porque parece que muchos están llamando a una docente como si fuera la delegada del curso. ¿Ya, jóvenes? No sé, ahí una docente me ha llamado diciendo de que los alumnos la están llamando a su teléfono, le están mandando mensajes, ¿ya? Y ¿tienen el teléfono de la delegada ustedes, jóvenes? ¿Sí? ¿O no lo tienen? No. Es, no, no, pero en todo caso, si generó el grupo, debe ser como administradora. Sí, pero Pero, me dice la docente que hay muchos estudiantes de esta sesión que le están mandando mensajes a su teléfono de ella y ella no es la delegada del curso. Parece que se han mm, confundido. debe ¿Ya? haber alguien que se ha confundido. Entonces por eso les menciono que tengan cuidado. La delegada es Dayana. ¿Está presente, Dayana? ¿Sí? ¿Está o no está? Dayana, creo que no está. ¿Sí? ¿Alguien tiene el teléfono de la delegada que lo pueda colocar en el chat? ¿Sí? En el chat de repente lo puede colocar el número de la delegada para que todos puedan llamar a ese teléfono y comunicarse con ella, ¿ya? Porque parece que están mandando mensajes a una docente. La docente me dice como que yo hubiese dado el teléfono, yo no le he dado el teléfono de nadie, y menos ni... Ya, sí, Flormina, adelante. Buenas noches, profesor. Bueno, hemos hecho un intercambio de ideas en el grupo número uno y hemos llegado a lo siguiente, que la norma constitucional y las fuentes del derecho constitucional son conceptos relacionados, pero distintos. La norma constitucional es la regla jurídica suprema que forma parte de la Constitución y regula la organización del Estado, el ejercicio del poder y los derechos fundamentales. En cambio, las fuentes del derecho constitucional son los mecanismos u orígenes a través de los cuales se han creado, interpretado o modificado estas normas. La diferencia principal es que la norma constitucional representa el contenido, mientras que las fuentes representan el origen de ese contenido. En cuanto a sus características, la norma constitucional se distingue por su supremacía, ya que está por encima de todas las normas, su carácter fundamental como base del ordenamiento jurídico y su función de garantizar derechos y organizar el Estado. Además, puede ser operativa y se aplica directamente o pragmática si requiere desarrollo integral legal. Por otro lado, las fuentes del derecho constitucional explican cómo surgen las normas, incluyen factores sociales, históricos y jurídicos y se clasifican en reales, históricas y formales. Asimismo, tienen un carácter dinámico, ya que evolucionan con la sociedad y cumplen la función de crear, interpretar y complementar el derecho constitucional. Voy a darle pase a mi compañero Treyes para que ejemplifique esto. Muy bien, Flormina. ¿Qué tal, señor docente? Buenas noches, compañeros. A través del siguiente ejemplo que vamos a presentar, vamos a tratar de graficar cómo las características de la norma y las fuentes entran a tallar dentro de este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la integridad física y a la prohibición de la tortura, ¿no? Contenido en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución. Este ejemplo, tiene las tres características fundamentales. Es jurídico-político, es fundamental y es supremo. Cuando decimos que es jurídico-político, es porque regula cómo el Estado debe protegerte y cómo la política, porque limita el poder de la policía o el ejercicio a no poderte torturar. Es fundamental porque la vida y la integridad son el cimiento sobre el cual se construye todo el respeto a la persona en el Perú. Es suprema, ¿por qué? Porque si el Congreso, digamos, de un momento a otro saca una ley que contradiga o que dé facilidades para que se puedan ejercer ciertas acciones que vayan contra la integridad de una persona, no se podría por el simple hecho de que esta ley es suprema en la Constitución. A ver, como un dato extra es fundamental, ¿por qué?
porque es un derecho fundamental, porque tutela derechos esenciales. Es operativa, ¿por qué? Porque se aplica directo, no necesitas de otra ley para que ésta entre en funcionamiento. A ver, también podemos decir que es una fuente real, ¿por qué? Porque es un hecho social, analizado desde los abusos ocurridos en conflictos anteriores, a través de dictaduras. Digamos que también es una fuente histórica, ¿por qué? Porque el derecho ya venía de la Constitución de 1979 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, también podemos decir que es formal, ¿por qué? Porque está en la legislación, jurisprudencia también, ¿por qué? Porque si el Tribunal Constitucional saca una sentencia aclarando que se considera trato humillante, es por eso que ahí podemos deducir tiene rasgos de jurisprudencia. Bueno, eso sería el aporte en tanto a un ejemplo, doctor. Le doy el pase a mi compañero Cristian Martín para que cierre con las conclusiones. Bien, Reiner. Sí, docente, en este caso, para terminar con la conclusión de este caso, yo considero que el derecho constitucional es fundamental porque organiza el funcionamiento del Estado, ¿no? Y protege nuestros derechos en este caso. La Constitución no solo distribuye el poder, ¿no? Sino que también pone límites para evitar abusos, ¿no? Además, conocer el tipo de condiciones y sus fuentes nos ayuda a entender cómo se explica el derecho en la vida real. En sentido, el derecho constitucional es clave para garantizar una sociedad más justa y ordenada, ¿no? En este caso, ¿no? Eso sería muchas gracias el aporte del grupo, Gracias, docente. gracias Muchas al gracias. grupo uno. Gracias, Formina, Leinecker y Michelle. Muy bien. Yuvan también levantaba la mano. Sí, docente, de la sala número 4 hemos Sí. estado en reunión y vamos a hacer bueno, nos hemos comparado las características de la norma constitucional y los rasgos distintivos de la fuente de derecho constitucional, ¿no? Para ello nos ha convenido separarlo en características de la norma constitucional y los rasgos distintivos de las fuentes de derecho constitucional. A continuación, mi compañero Diego va a hablar acerca de las características de la norma constitucional. Mi compañero Diego, por favor, puede activar su micrófono. Sí, disculpa, justo se me había desactivado. Bueno, en sí, la Constitución cubre funciones esenciales como organizar el Estado, reconocer los derechos fundamentales y limitar en sí el ejercicio del poder, ¿no? Se clasifica en normas declarativas, fundamentales, orgánicas, operativas y pragmáticas, dependiendo de su contenido y eficacia. En segundo lugar, en un nivel subordinado encontramos la fuente... Ah, disculpe, ese sigue mi colega. Sí, Ahora sigue la Talía, fuente por de... favor. Sí, doctor, compañeros, muy buenas noches. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre las fuentes del derecho constitucional y sus rasgos distintivos. Las fuentes del derecho constitucional son normas en que se creen o aparecen las normas de la Constitución. Como la Constitución, en primer lugar, es la fuente principal porque es la norma más importante del Estado y contiene los derechos y la organización del país. En las leyes constitucionales sirven para desarrollar lo que dice la Constitución, pero no pueden contradecirla. En el paso 3 de la jurisprudencia constitucional, son las decisiones del Tribunal Constitucional que ayudan a interpretar a lo que significa la Constitución, como la costumbre constitucional, que son prácticas que se repiten y aceptan como obligatorias cuando no hay una norma escrita. Que por último tenemos la doctrina, ¿no? La doctrina son opiniones de expertos que ayudan a entender aún mejor el derecho, aunque no son obligatorias. Mi compañero Jefferson. Sí, buenas noches, Sí, docente. adelante, Jefferson. Voy a explicar la comparación entre norma constitucional y la fuente de derecho constitucional, ¿no? Lo que nos indica que es una regla jurídica concreta, ¿no? En lo que es la definición, lo que el mandato, ¿no? Lo que ya está escrito dentro de la Constitución, por ejemplo, que nadie puede ser discriminado.
Y en las fuentes del derecho, pues son los orígenes, dice, de las formas de creación. Por ejemplo, ahí tenemos la voluntad del pueblo, o una sentencia, o la doctrina, ¿no? Esos son los orígenes. Eh, También la comparación nos habla de lo que es una regla jurídica concreta, ¿no? Con respecto a la norma constitucional, ¿no? Es lo que se dice, o lo que se puede hacer, lo que está dentro de la norma. Y en la fuente del derecho nos explica de dónde surgen estas normas, ¿no? Nos explica de dónde surgen y cómo interpretar las mismas. Eh, También nos habla de que tiene un contenido normativo directo, ¿no? Esta, habla de que esta norma está por encima, ¿no? De todas y no lo pueden contradecir la norma constitucional. Asimismo, las fuentes del derecho nos habla que esta jerarquía tiene fuentes primarias, como son la Constitución, o te puede hablar también de secundarias, como es la doctrina o jurisprudencia. Y al final es la norma en sí misma se encuentra en la Constitución y con respecto a las fuentes del derecho nos indica que están incluidos, como que son incluidos, ¿no? La Constitución, las leyes, las jurisprudencias, la doctrina. Esto. Muy bien, En, Jefferson. co- en conclusión, entonces, la norma constitucional es el contenido normativo supremo del sistema jurídico y las fuentes del derecho constitucional son los mecanismos que crean, interpretan o complementan esas normas, cada una con características propias según su origen y función. Eso es todo, docente del grupo número Muy 4. bien. Gracias. Grupo 4, ¿no? Muchas gracias a Yuvan, Diego, Dalía y Jefferson. Seguía Guaita. Sí, profesor, somos el grupo número 3. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, O adelante. Ahí tienen para compartir. no está activado? Mm, Ahora, Ahora sí, sí, ahí está. ahí está. Somos el grupo número 3. Acá está. Sí. Hemos hecho el cuadro comparativo funcional y fuentes del derecho. Somos 5 integrantes. Génesis, mi persona, Roxana Margot, Lenin Espinosa y Elizabeth Huarcaya. Hicimos un cuadro comparativo y Bien. acá, como usted puede ver, las normas constitucionales y las fuentes del derecho, ¿no? Están, están, acá hubo como que un pequeño esto, ya. La clasificación son en las constituciones, son de acuerdo a su forma, su procedimiento, su clasificación, su aplicación. En las fuentes del derecho tenemos entendido que son más que todo cómo se origina el derecho para un punto, ¿no? Podemos entender que son cómo se da el proceso para que se llegue a dar las fuentes del derecho, y las normas jurídicas son específicas que regulan una determinada ley. Es como decir, la Constitución y el Código Civil, un ejemplo así. Y en las fuentes del derecho son las que dan nacimiento a la ley, mientras que las normas jurídicas es la que regula la conducta propiamente dicha, ¿no? Y la clasificación son declarativas, las constituciones son declarativas, valores y principios, son orgánicas y en su aplicación es obligatoria, y la función, ¿no? Entonces, si algún compañero quiere participar, Jocelyn, Sí, deseas compañera, Génesis. Génesis, sí, a ver, te Ya, cedo el lugar. bueno, en este cuadro que hemos hecho, doctor, este es para explicar básicamente la diferencia entre la norma constitucional y la fuente de derecho constitucional, ¿no? En primer lugar, como conocemos que la norma constitucional es la base de todo ordenamiento jurídico, ¿no? Que se caracteriza por ser una norma jurídica y política fundamental y sobre todo suprema según lo que hemos visto en la pirámide de Kelsen, ¿no? Entonces, esto significa que regula la organización del Estado, el ejercicio del poder y que garantiza los derechos de todas las personas, todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, además, tiene la máxima jerarquía, por lo que ninguna otra norma puede estar por encima de ella. Las normas constitucionales
pueden ser declarativas, de derechos fundamentales, orgánicas, y que también pueden ser autoaplicativas o programáticas según su forma de aplicación que hemos visto, ¿no? Por otro lado, las fuentes de derecho constitucional son el origen o los mecanismos a través de los cuales se crean normas, que estas pueden ser reales, como los hechos sociales y políticos, históricos, como los antecedentes, y formales, que incluyen la Constitución, las leyes, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina, ¿no? Entonces, estas se clasifican en fuentes directas e indirectas dependiendo de su grado de influencia en la creación del derecho. Es por ello que, en conclusión, respecto al a la norma constitucional y el derecho constitucional, mientras que la norma constitucional es la regla que se debe cumplir, las fuentes de derecho constitucional explican de dónde provienen esas normas. Ambas son fundamentales, sí, para poder comprender cómo funciona el sistema jurídico, ¿no? Y poder garantizar ambas, los derechos fundamentales de las personas y sobre todo la organización del Estado. Eso es mi participación. Muchas gracias. Muy bien, Génesis. Bien, grupo 3. Muchas gracias al grupo 3. Deja- También levantaba la mano Jairo. Sí, doctor, muchas gracias. Buenas noches Sí, nuevamente, estimados compañeros. Voy a proceder a exponer de manera breve y concisa sobre lo que nos ha indicado. La norma constitucional y las fuentes del derecho constitucional. Bien sabemos que las normas constitucionales, pues, es la regla fundamental que organiza el Estado, limita el poder y reconoce derechos fundamentales. Posee rasgos propios que la distinguen de otras normas. Por ejemplo, con las normas de convivencia en un hogar, normas religiosas. La norma constitucional tiene un procedimiento para su aprobación. Sabemos que las normas constitucionales tienen la característica de ser suprema, de tener rigidez, de fundamentalidad, normatividad, estabilidad y también pues aplicabilidad directa en algunas normas, ¿no? Este conjunto de normas hace que pues de la Constitución una norma suprema que garantiza la libertad, la justicia y el orden democrático en una nación, en un país donde se aplica. Y bueno, las fuentes del derecho constitucional y algunos rasgos distintivos que vamos a exponer son entendamos pues que las fuentes del derecho son los orígenes de donde provienen las normas y principios que dan contenido al derecho constitucional. Algunas fuentes principales tenemos las fuentes reales, las fuentes históricas y las fuentes formales. Las fuentes reales son fenómenos sociales, políticos, culturales que se dan en un determinado proceso histórico o un determinado periodo de tiempo. Las fuentes históricas son todo aquello que contiene hechos del pasado, como documentos, actas y también algunas normas del pasado, ¿no? Por ejemplo, nuestro, nuestro ordenamiento jurídico tiene una base germano-romana, ¿no? Entonces, ahí un poquito que hemos tenido que analizar esa fuente del derecho. Y las formales, pues son mecanismos o procesos que dan lugar a creación de otras normas jurídicas, como la doctrina, como algunas jurisprudencias, algunas sentencias de algún, digamos, las sentencias judiciales, entonces que tienen inclusive aplicabilidad para un cierto tiempo también, ¿no? Entonces, en conclusión, la norma constitucional, por sus características, ocupan el vértice central del sistema jurídico y las fuentes del derecho constitucional, cada uno con sus rasgos, contribuyen a su desarrollo y aplicación siempre bajo el principio de supremacía constitucional. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, compañeros. gracias, Jairo. ¿Qué grupo eres, Jairo? Somos del grupo 2, maestro, de la sala 2. Listo. Te la Muy dos. amable, gracias. Ya. Y terminamos con Álvaro. Álvaro levantaba la mano. Sí, docente, ¿se me escucha? Sí, sí, Álvaro, adelante. Bueno, docente, yo solamente trabajé con una compañera, somos la sala 6, nadie más se Ya, no hay incluyó, problema. pero lo que hicimos con la compañera fue un mapa comparativo, ¿no? Ya. Entre las normas constitucionales y las fuentes del derecho constitucional. Sí. Hablábamos sobre las normas constitucionales, que eran las reglas jurídicas, el contenido de nuestra Constitución Política del Perú, ¿no? Mientras que las fuentes del derecho era el origen o la forma de creación del derecho constitucional, ¿no? Nuestras normas constitucionales son reguladas
reguladas por el Estado y garantizan derechos, ¿no? Lo podemos encontrar dentro de nuestra Constitución y son la máxima norma del ordenamiento jurídico, mientras que las fuentes de derecho, ¿no? Estos dan origen y fundamento justamente a estas normas, a las normas constitucionales, ¿no? Dentro y fuera de la Constitución, explican de dónde nace el derecho constitucional y no tienen jerarquía, ¿no? Las normas constitucionales tenemos los derechos fundamentales, que es la supremacía del derecho, ¿no? Y ya veníamos hablando de los tipos, como ya usted lo explicaba en clase, que eran las dogmáticas, orgánicas, programáticas, ¿no? Y esta se aplica directa o indirecta según el tipo de norma. Mientras que en las fuentes de derecho, bueno, ahí encontramos las constituciones, leyes, jurisprudencia, los tratados, las costumbres, ¿no? Y eso era en base a, a nuestra sala docente. Muy bien Álvaro. Los felicito a todos por su participación, jóvenes. Ya hemos visto, pues, como bien han mencionado los grupos, la definición, ¿no? Que le damos a la norma jurídica como aquella, pues, regla jurídica de máxima jerarquía en el Estado, ¿no? Y hemos podido observar, pues, que tiene ciertos atributos o características, ¿no? Como la supremacía, ¿no? Frente a todo el ordenamiento legal del Estado, la inviolabilidad, que no puede ser modificada, pues, por procedimientos ordinarios, y también esa permanencia, ¿no? Que aspira a partir, pues, aspira a regir, ¿no? La vida, pues, de la nación por largos periodos, ¿no? También hemos podido también ver en cuanto a a la, a la, a la parte esta concerniente a la clasificación por su eficacia, ¿no? Y veíamos que eran normas operativas, cuando no necesitan pedir un marco normativo legal para poder surtir efecto, ¿no? Como por ejemplo el derecho al secreto de las comunicaciones, ¿no? O al derecho de reunión. Y también una característica también que se va a caracterizar en cuanto a que son normas programáticas, ¿no? Son metas o planes que el Estado, pues, debe cumplir a futuro, ¿no? Como el derecho a la vivienda digna o el fomento del empleo. Ya, jóvenes, entonces con eso estamos terminando la sesión de hoy día. No se olviden de subir tu tarea. Creo que lo tienen hasta el día domingo, ¿no, jóvenes? ¿Hasta cuándo está la tarea? Hasta hoy día, profesor. Ya, nosotros somos la 38027, ¿no? La sesión. Sí, ¿no? Sí. Docente, no sé si podría poner un intento más. Sí, voy a colocarles, miren, acá voy a ver si pueden verificar, les voy a poner dos intentos y hasta el día de mañana, ¿les parece? Para que lo puedan subir con calma. Muchas gracias, doctor. Ya, hasta mañana y ahí tienen dos Docente, intentos. No se puede, si pueden verificar, jóvenes, ya está cambiado, sí creo, pueden visualizarlo. Creo que ya está, ¿no? Sí, lo llegan a visualizar, creo que ya está cambiado, ¿no? Hasta el domingo. Eh, Miren, si bien es cierto, el trabajo lo hemos podido hacer grupal, pero todos súbanlo, ¿ya? Todos. Los 6 integrantes, los 5 integrantes, suban el trabajo, ¿ya, jóvenes? Para poderlos considerar. Sí, Yuvan, levantabas la mano. sí, docente, subí al grupo del aula un Sí, Excel para que puedan anotarse cada uno en su grupo, para que después pasarlo a usted o al delegado para que le pase a usted. listo, gracias, Yuvan. Entonces, nos estamos comunicando. Cualquier requerimiento se lo hacen llegar a la delegada, ya para poder en ese Excel, yéndonos, de acuerdo a lo que hemos trabajado hoy día, creo que podemos ir conformando los grupos. Ya chicos, que tengan un buen fin de semana. Cuídense, chicos, ¿ah? Doctor, Sí, disculpe que le Flormina. diga, no se puede volver, a, ¿cómo se dice? A a subir el archivo, solo dice 2 intentos, pero al momento de abrir no se puede. Ahí les he puesto dos intentos. Hasta el día de mañana. ¿Pueden verificar? Hasta mañana le he puesto. A ver. Sí, aparece hasta mañana, docente. Sí, hay dos Sí, sí, intentos, sí, sí, Flormina. doctor, sí, 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 ahorita lo vi, lo Sí, vi. Ya, sí. muchas gracias, doctor. No, no se preocupen. Cualquier cosa nos comunicamos. ¿Ya, chicos? Cuídense. Que tengan un Buenas buen fin de noches. semana.
Buenas Cuídense, noches, chicos. Nos Buenas docente. vemos noches, bien. doctor. Hasta la siguiente. Gracias, gracias. Cuídese. Gracias, doctor. Gracias por la participación Buenas de todos. noches, docente. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches, doctor. Cuídese. Hasta luego, buen fin de semana.